Las 4 mentiras de la Iglesia Católica sobre la Virgen María. Número 1. ¿Cuántos dogmas tiene la Virgen María? 4. María, Madre de Dios. Decir que María es la Madre de Dios es decir que María es una diosa. Pues para poder ser Madre de Dios tenía que ser antes que Dios. Y eso es una cosa falsa. Tal vez quieran enredar un poco y decir que como Jesús es Dios, y al ser Jesús es Dios, por eso es Madre de Dios. Pero hay que saber entender qué era lo que era Dios y qué era lo humano. Lo humano era lo que nació, ese niño, ese cuerpo que salió del vientre de la Virgen María. Y Dios se manifestó en carne. Fue el mismo Dios. Como Dios no tiene padre ni madre, porque Él es absoluto, Él es antes de todas las cosas, Él es el principio y Él es el fin. Entonces es falso decir que María es la Madre de Dios. Hay que tener en cuenta los términos teológicos. ¿A qué se refiere cuando habla de la Madre de Jesús o el Hijo de Dios? A un ser que nació en el vientre de María, pero decir que es Madre de Dios es decir que María es una diosa. María Inmaculada, la Virgen María Inmaculada Concepción. Segunda mentira, decir que María no fue mujer pecadora, igual que todos los hombres o las mujeres. La Biblia es muy clara cuando dice en el capítulo 1, verso 8 de Evangelio según San Juan, dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El decir que María no pecó es llamarlo a Él mentiroso, porque la misma palabra de Dios dice en el capítulo 3, verso 23 de Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado siempre ha reinado en el hombre hasta la muerte de Jesús. Ya los que renuncian al pecado pueden decir que en Jesucristo tienen nueva vida y tienen nueva paz. Y es así, y somos pecadores arrepentidos. Por eso la Biblia dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Así que, amigos católicos, están llamando a Dios mentiroso porque María, si tuvo pecado, pues era humana como todos los hombres. La virginidad perpetua de María. María es virgen perpetuamente, antes, en el parto y después del parto. Tercera mentira de la Iglesia Católica: decir que María fue virgen después del parto. Se reconoce y se entiende por la palabra que ella fue virgen antes del parto, pero no después del parto. Pues la palabra del Señor es muy clara cuando dice que José no quiso difamarla, pues se dio cuenta que estaba embarazada y la quiso dejar secretamente, pues era justo y sabía que si decía que María había quedado embarazada y no había estado con él o no la había conocido, la apedreaban. Entonces quiso dejarla secretamente. Pero después del parto, mire lo que dice la Biblia en el capítulo 1, verso 24 de San Mateo: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Observe bien que la Biblia dice hasta. Ese hasta quiere decir que después sí. Y registros bíblicos hay de que Jesús tuvo más hermanos y más hermana. ¿Dónde encontramos esto?
Observe bien que en el capítulo de Marcos 3, verso 31 al 35, a Jesús se le dice, tu madre está afuera, tus hermanos y tus hermanas. No se habla solamente de las personas y la multitud, se habla específicamente sobre la madre del Señor Jesús y sobre los hermanos y hermanas. La Biblia es muy clara y ese término que dice hasta que dio a luz, la conoció, eso que da a entender que tuvo relaciones íntimas con María, porque María era un ser humano igual como los demás, que tuvo la gracia y que halló misericordia ante los ojos de Dios, es una Cuarto, la asunción de María al cielo. La Inmaculada Concepción de María. ¿Qué quiere decir esto? Pudiéramos pensar o confundir la Inmaculada Concepción con la virginidad perpetua de María. Son cosas parecidas, pero no dejan de ser distintas. Cuarta y última mentira de este católico o sacerdote católico, decir que la Virgen María está en el cielo. Asunción de la Virgen María, queriendo decir que la Virgen María ahora mismo se encuentra en el cielo y está ya en el cielo como la diosa María. Esto no es cierto. El mismo Jesús en el capítulo 3, verso 13 de San Juan dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si el mismo Jesús dice que nadie subió al cielo, sino que solamente Él, el que descendió del cielo, entonces da a entender que María no está en el cielo y que María está esperando la resurrección de todos los muertos, de los justos que murieron, como dice la palabra del Señor, y como lo dice Tesalonicenses, porque el Señor mismo vendrá con voz de mando y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que quedamos, los que hayamos vivido, seremos levantados o arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor en el aire. Los muertos van a resucitar, allí va a resucitar nuestra hermana María. Acuérdense que el Señor no hace acepción de persona, pues para Él todo el mundo, todas las personas son lo mismo. Que María halló gracia delante de los ojos de Dios es otra cosa, pero ella espera el día del levantamiento de los santos. Soy el pastor Jader Cadavid y espero que te haya gustado esta reflexión. No te olvides de suscribirte a nuestra página y darle compartir a este video.